nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de Luisa, del volumen 2 de octubre 3 de 1899. Oh, santa obediencia, cómo eres incomprensible. Y yo me postro a tus pies y te adoro. Te pido que seas mi guía, maestra, luz en el desastroso camino de la vida, para que guiada, enseñada, escoltada por tu luz purísima, pueda con seguridad tomar posesión en el puerto eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos visto en charlas pasadas cómo Dios crea todas las cosas, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, como bien nos dice San Buenaventura. Entonces contemplamos toda la creación y vemos que es una creación ordenada, es una creación bella y es una creación buena. Y desde todo ese universo de la creación, Dios establece con total perfección a una criatura creada a su imagen y semejanza para ser uno en Dios, como nos dice Juan 17:21. Entonces, a imagen y semejanza en el Verbo encarnado, fuimos nosotros creados, con libre albedrío y voluntad propia. Es nuestra naturaleza original, y ahí Dios nos participa su vida divina. ¿En dónde? En el alma, donde Él injerta las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, y donde por medio de su aliento divino, su ruach, Él nos da vida. Si Él no nos sostuviera, si no sostuviera, toda la creación simplemente no existiría. Existe todo lo creado, el cielo, el infierno, el purgatorio, la tierra, el universo. Todo es sostenido por nuestro Dios. Y por eso decimos que Dios se encuentra en todo y en todos. Recordemos el catecismo anterior, que dice, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿verdad? Entonces Dios nos sostiene, pero de entre todo lo que Él sostiene, la criatura es solamente la única que es creada a su imagen y semejanza. Por esta libertad que tiene la criatura para conocerlo y para amarlo, Dios establece a Adán una prueba, pero Él dice que es una prueba para confirmarlo en el amor. ¿Por qué? Porque todo lo demás está sujeto a la voluntad de Dios, pero la criatura podía y puede amarlo libre, consciente y voluntariamente. Entonces, por eso dice que siempre hay una prueba para el hombre, para confirmarlo en el amor. Sin embargo, vemos que el hombre tentado por el demonio deja morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Él desobedece a ese mandamiento de Dios de no comer de ese fruto prohibido, de no tocar ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos dice el catecismo que de aquí en adelante todo pecado va a ser una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Entonces, Adán, como nos dice Jesús en el volumen 16, en septiembre 6 de 1923, Adán pecó porque se olvidó que yo lo amaba. Entonces nosotros nacimos del amor y vamos hacia el amor. Y lo único que quería Él era que la criatura correspondiera al amor que es Él mismo. Y Adán se olvida de esto y se sustrae de esa voluntad divina. Tras la caída de Adán, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Esto lo vemos en Génesis 3:15. Este pasaje del Génesis se ha llamado protoevangelio porque es el primer anuncio de Dios del Mesías Redentor.
ese anuncio de un combate que se establece entre la serpiente y la mujer, que es nuestra Santísima Madre, la que pisa la cabeza de la serpiente. Y al final, pues esta victoria entre la mujer sobre el dragón. Esto lo vemos en el Catecismo, en el numeral 410. Entonces Dios establece dentro de su providencia divina que tenía Él que asistir al hombre para que no pereciera en las garras del demonio. Y vemos todo esto en el Antiguo Testamento y toda esta historia hasta llegar a nuestra salvación. Y de allí Él promete al Espíritu Santo para que Él venga y nos guíe a la verdad plena, porque Él quiere, dentro de ese plan, dentro de ese orden de la providencia divina, regresar al hombre al puesto y a la finalidad para la cual fue creado, es decir, a ese puesto que Adán perdió. No era su plan nada más la redención, sino que participe por gracia de la naturaleza divina de Dios, que fue lo que perdió Adán, como ya lo hemos visto en otras charlas. Sin embargo, ante la caída del hombre, aún con sus propias fuerzas, aún debilitado, el hombre es fortalecido por Dios para que cumpla su voluntad y obedece libre y voluntariamente. Ya sabemos que siempre Dios nos mueve en esa libertad y el hombre puede decidir si acepta la voluntad de Dios o la rechaza. Y bueno, tenemos 3 ejemplos de 3 grandes hombres. Uno de ellos pues es Noé, que a pesar de las burlas y de la oposición del pueblo de aquel entonces, él recibe y cumple con las instrucciones que Dios le da para rescatar y salvar a la humanidad y a los animalitos de aquel diluvio, porque era tanta la corrupción en ese entonces que Dios decide acabar con la humanidad. Entonces Él les habla y les dice que se conviertan, pero ellos no hacen caso. Dios purifica la humanidad y deja un resto fiel, que es el que luego va a conformar el pueblo de Dios. Esto es muy importante verlo porque ahora se habla tanto de la misericordia que dicen, no, es que Dios no castiga, es tan misericordioso que no castiga. Bueno, pues es que ya se les olvidó todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Él quisiera hacer todo misericordia, pero pues a veces los hombres somos muy necios y nos obstinamos en el pecado. Bueno, otro modelo que tenemos pues es Abraham. Dios le pide una prueba muy grande, mucho mayor, si nosotros la comparamos con Adán, que es entregarle a su propio hijo en sacrificio como holocausto. Y él, sin preguntar, sin oponerse, trata de cumplir esa orden, pero Dios lo detiene. Y por haber cumplido, por haber obedecido, Dios le promete multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y de allí viene una prueba siguiente, que también es muy grande, porque ya en edad avanzada le pide que salga del pueblo y que vaya hacia otras tierras que él le tiene destinado. Y él vivió como inmigrante en esa tierra prometida. Dios dice que da pruebas a veces sencillas para elevarnos a otro estado mayor de unión con Él y nos quiere fortalecer para elevarnos a pruebas superiores. Aquí lo vemos nosotros en Abraham, que a pesar de que era siervo de Dios, a pesar de que todavía no tenía ese fortalecimiento de los sacramentos, él cumple y obedece la voz de Dios. Él entiende que es algo que Dios quiere en su voluntad y que va a ser para el bien. Por eso es el padre de la fe. Enseguida pues viene Moisés. Cuando Dios ve que su pueblo cae en pecado, pues lo castiga. ¿Cuál es el castigo en el Antiguo Testamento? Quita el poder, les quita las riquezas, les quita las tierras, les quita hasta los hijos, ¿no? Caen en la esclavitud y sabemos que por medio de la esclavitud pues vienen muchas muertes. Entonces el pueblo clama por un libertador
y ese clamor lo escucha Dios. Por eso elige a Moisés, y Moisés obedece pese a sus propias limitaciones. Él obedece y va y rescata a ese pueblo y lo libera. Vemos que lo conduce a través del desierto. Allá en el desierto él va y habla con Dios, el pueblo se desespera y otra vez cae en pecado. Entonces Dios lo castiga, pero allí ve la necesidad de darnos 10 mandamientos, que son las 10 cosas que Dios quiere que se cumplan. Es su voluntad de Dios. Pero ¿desde dónde lo tenemos que ver esos mandamientos? Desde el amor, ¿verdad? Él no quiere que nosotros muramos, que nuestra alma perezca, sino que Él nos quiere en el cielo, nos quiere a todos como hijos de Él, y por eso nos da estos mandamientos. Antes no había mandamientos, pero el hombre a veces tiende más y más a corromperse. Entonces, pese a la condición de siervos, ellos cumplen la voluntad de Dios y todos sus actos son agradables y son gratos. Después de esto, vemos que nuestro Señor, para poder dar la salvación y establecer de nuevo esa comunicación perdida entre Dios y la criatura, para poder tener nosotros acceso a ese cielo, a ese gozo de los bienaventurados, tiene que venir Él y abrazar a toda la humanidad y reparar por todas esas faltas de amor, por todos los pecados hacia Dios nuestro Padre. Para ello elige una mujer, porque sabemos que Él solo no quiere hacer las cosas, sino quiere de la participación del hombre. ¿Por qué? Porque si no, no lo apreciaríamos y no lo aquilataríamos como un bien supremo. Bueno, entonces de entre todos elige a una noble mujer, la embellece desde el ave eterno. Podemos ver en el libro de la Reina del Cielo, en el reino de la divina voluntad, que dice ella que ve cómo se degrada el hombre al hacer su voluntad humana, ve todos los estragos de esta voluntad humana, y ella dice que la ata a los pies de la Sacrosanta Trinidad y ella renuncia a su voluntad humana. Ella no quiere saber nada de su voluntad humana, sino nada más hacer y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, al hacer esto, le es tan agradable que Dios la cubre de todas las prerrogativas divinas y la eleva por encima de toda la raza humana para que ella venga aquí y pueda, por medio de sus actos, atraer al Verbo encarnado. Dice Jesús que si no hubiera habido esta mujer tan pura, tan bella, tan santa, tan inmaculada toda, porque ella pues no nace con pecado original, Él no pudiera haberse encarnado. Necesitaba ser una criatura divinizada por gracia. En Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilla Jesús a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Todo un Dios se abaja a ser semejante a los hombres en todo menos en el pecado. Sin embargo, Él abraza todos los pecados para reparar ante nuestro Padre. Él hizo su tarea, ahora falta nuestra participación. En el volumen 4, en enero 5 de 1901, se nos dice que la humanidad de Jesús fue hecha expresamente para obedecer. Él nos dice en el volumen 2, en septiembre 1 de 1899, la obediencia fue todo para mí. Vemos cómo pues en Adán no fue así. Por eso decimos que Jesús es el nuevo Adán. Dice Jesús, el nombre de este guerrero de la obediencia es victoria, porque concede todas las victorias al alma obediente. Y cuando parece que ésta muere, entonces comienza la verdadera vida. Nuestra voluntad humana quedó debilitada, quedó enferma. Nuestra voluntad humana siempre le está haciendo la guerra a la voluntad de Dios. Siempre quiero hacer yo por mi cuenta las cosas
y me olvido de las cosas de Dios. La obediencia es como un guerrero, ¿verdad? Que somete a la voluntad humana. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Dios no nos da cruces que no podamos soportar. Él mismo nos ayuda a poder nosotros vencer esta voluntad humana tan tendiente al pecado, tan débil, tan frágil. Él nos da esa victoria. ¿Por medio de qué? Bueno, pues Él instituye a través de la iglesia sus sacramentos, que son las ayudas y las medicinas para que nosotros podamos triunfar, para que nosotros podamos tener esa victoria como Él la tuvo. Bueno, entonces podemos decir que esta voluntad humana de Jesús se une a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para fraternizarse con el hombre, sujetándose a las necesidades de la vida. Él en el cielo no necesitaba nada y aquí Él tuvo que sufrir todo lo que nosotros sufrimos, o sea, hambre, las inclemencias del tiempo, la vida de trabajo. Él estuvo 30 años trabajando y nada más 3 salió de misiones. También se sacrificó en todo para dar testimonio de su gran amor, del gran amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino a restituir al hombre la noble vestidura real de su voluntad. Hagan de cuenta que ahorita nosotros estamos vestidos con harapos, mugrientos, se nos están deshilachando las ropas. Entonces Él viene a traernos esas vestiduras divinas. Él nos quiere reales, Él no nos quiere tan abajados que vemos ahorita como el hombre ya se ha hasta animalizado, ¿verdad? O sea, se degrada tanto. Lo podemos ver en las redes sociales, cómo está la humanidad tan caída y tan degradada, que entre más impío es el hombre, más se alardea. Y esto no quiere nuestro Señor Jesús. Nosotros somos hijos de Dios. Y Él vino a darnos esa filiación, esa unión, a hermanarnos con el Dios mismo, a establecer de nuevo las comunicaciones y abrirnos ese cielo tan prometido. Quiere que la voluntad humana y la voluntad divina formen un solo eslabón y Él es nuestro modelo. Por eso Él nos invita a ser santos. Dice, sean santos como mi Padre Celestial lo es. Pues viene el triunfo de nuestro Señor Jesús con su vida, pasión, muerte y resurrección. Él triunfa por medio de su obediencia y establece ese reinado, pero todavía no se puede desarrollar en plenitud. Le dice a Luisa, yo dejo la semilla de mi reino plantada, porque no podía desarrollarse precisamente como nos encuentra, enfermos, débiles, pero sí nos habla por medio de parábolas de ese reino que nos está esperando. Y dice, me voy a ir para prepararles a cada uno una mansión allá en el cielo. Entonces allá nos está esperando la mansión, pero Él quiere que desde ahorita lo desarrollemos y nos va a otorgar con esa promesa que Él nos dejó del Espíritu Santo. Él dice, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y los guíe a la verdad plena y les revele lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? Se lo manifiesta a Luisa en estos escritos, porque Él quiere darnos el don de dones, el don más grande que pudiera Él otorgar en esta vida. ¿Para qué? Para restituir al hombre a ese estado original de gracia y de justicia que vivía Adán en ese Edén antes de pecar, que es la unión total, obrando juntos como uno solo mismo. Y Jesús nos dice que Él une esa voluntad de los quereres del Padre y del hombre. Esto nos lo dice en el volumen 4, en octubre 30 de 1902. También nos dice en el volumen 2, en septiembre 1 de 1899.
¿De qué cosa no me concedió la obediencia? Por su medio vencí a la muerte, derroté al infierno, desaté al hombre encadenado, abrí el cielo y como rey victorioso tomé posesión de mi reino, no solo para mí, sino para todos mis hijos que se habrían aprovechado de mi redención. Sí es verdad que me costó la vida, pero la palabra obediencia me suena dulce al oído, y por eso amo tanto a las almas que son obedientes. Queremos ser amados mucho, mucho por Dios, pues hay que ser obedientes. Ya en otras charlas vamos a ver cómo se ordena esta obediencia y cómo va esta obediencia como una escalerita hacia Dios. Recordemos que en Dios todo es orden, como lo vimos al principio y como lo hemos visto en la creación y en todo su plan de su providencia. Y bueno, dice Jesús también en el volumen 4, en noviembre 8 de 1900, que la obediencia restituye al alma su estado original, esto es, como fue creada por Dios en la justicia original, antes de ser arrojada del Edén. Hoy vemos con tristeza, ¿verdad?, cómo todo mundo quiere hacer su voluntad, ya nadie obedece. No obedecemos las leyes, no obedecemos el orden en la familia, no obedecemos a la iglesia. Conocemos tantito en las redes sociales, en el Google, y ya creemos que conocemos hasta lo que piensa y siente y demás el Papa, ¿no? Y somos desobedientes a nuestra iglesia, ya queremos ordenar todo, ya nos sentimos con el derecho a juzgar y a criticar todo. Mucho cuidado, tenemos que regresar a nuestra humildad, a esa sencillez de la que Dios nos está pidiendo. Reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos nada y que todo por cuanto tenemos es dado por Él. Si tenemos un don, un carisma, una gracia, una cualidad, un triunfo, algo bueno, es porque Dios lo permite y porque Dios lo quiere para el bien, pero no nada más para el bien nuestro, sino para el bien de los que nos rodean. Jesús también nos dice aquí que la obediencia sabe imprimir bien la imagen divina. Y no solo eso, sino que cambia la naturaleza humana en la divina. Porque como Dios es bueno, santo y perfectísimo, y es llevado a todo lo que es bueno y odia sumamente el mal, así la obediencia tiene la virtud de divinizar la naturaleza humana y de hacerla adquirir las propiedades divinas. Y cuanto más el alma se deja manejar por esta expertísima mano, tanto más adquiere de divino y destruye el propio ser. Por eso es tan glorificada y honrada, tanto que yo mismo me sometí a ella, y porque quedé por ella honrado y glorificado, y restituí por medio suyo el honor y la gloria de todos mis hijos que por la desobediencia habían perdido. Entonces Él nos quiere elevar de esa imagen tan triste que hoy estamos representando, una imagen tan degradada que nos parecemos, yo creo que peor que animalitos, ¿no? Hasta más a los demonios que al mismo Jesús. En los primeros volúmenes nos habla de la obediencia y Él nos pone en las circunstancias para trabajar con nosotros en esta santa obediencia, como luego lo vamos a ver. Quiero terminar con este bello texto de las Sagradas Escrituras de Filipenses 2, 5, 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre que está por encima de todo nombre,
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra, y en todos los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la divina voluntad, siempre.